Poderosas, música feminista en la radio. Hola poderosas, bienvenidas a este espacio todo feminista desde nosotras y para nosotras. Yo soy Paulina Garrido. Y yo soy Paulina Peyton. Y les agradecemos que nos estén sintonizando por frecuencia TEC 94.9 FM y por internet vía livestream.com/frecuencia TEC. También nos pueden escuchar en emisoras.com.mx, ahí buscan la estación Frecuencia TEC, le dan clic y nos pueden escuchar. Asimismo, saludamos a quienes escuchan los programas grabados en nuestro canal de YouTube, Poderosas. Son las 8 de la noche y si ustedes así lo desean, seguiremos juntas hasta las 9 p.m. Les queremos recordar que seguimos con nuestro mismo horario, martes y jueves de 8 a 9 de la noche. Y bueno, esta semana Poderosas dedicará sus transmisiones para hablar del aborto desde una perspectiva interseccional de derechos y de salud pública. Aprovechamos para hablar y reflexionar sobre este tema, dado que el 28 de septiembre es el Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y bueno, en el marco de ese día, programamos y preparamos 2 programas dedicados a este tema. El día de hoy, 26 de septiembre, dedicaremos este espacio para compartir los testimonios de mujeres diversas que abortaron, y el jueves 28 de septiembre dedicaremos el espacio para difundir las alternativas seguras que tienen las mujeres que decidan abortar. En el caso del día de hoy, lanzamos a principios de este mes una convocatoria buscando que alguna mujer o quizás 2 pues se animaran a compartir su testimonio de aborto. Para nuestra sorpresa tuvimos una alta respuesta y la verdad es que esto es muy positivo y estamos seguras que será un poderoso ejercicio que dará voz a mujeres diversas. Por lo tanto, agradecemos y aplaudimos a todas las poderosas que se animaron a compartir su experiencia de manera escrita. Y bueno, pues la convocatoria nos hizo darnos cuenta que pues hay que reflexionar 2 cosas bastante importantes. Primero, hay muchas mujeres que están deseosas de hablar sobre su experiencia abortando y es necesario que haya más espacios seguros para ello. Y segundo, hay que escuchar y dar voz a las mujeres si se quiere hacer una lucha correcta por el aborto legal, seguro y gratuito para todas. Por esta razón debemos de crear más espacios como ahorita para compartir estas experiencias y pues es necesario poner el tema sobre la mesa para desprendernos de prejuicios y estigmas que giran en torno al mismo. Pero bueno, antes de pasar a este tema que nos compete el día de hoy, vamos a pasar a nuestras 3 noticias no sexistas. La primera del día de hoy dice: conmemoran a costureras del predio de San Antonio Abad a 32 años del sismo de 1985. Esta noticia la pueden encontrar en CIMAC Noticias. Salió el día de ayer, 25 de septiembre del 2017. Y les vamos a leer un pequeño fragmento de esta noticia. Dice: casi 6 horas antes del temblor de 7.1 grados que cimbró la Ciudad de México el pasado 19 de septiembre, las costureras y costureros de la Asociación Civil 19 de septiembre realizaron, como cada año, la marcha para recordar a sus compañeras fallecidas hace 32 años. Durante su recorrido por la avenida Tlalpan, los edificios hacían eco de las exigencias a empleadores y gobierno local y federal para mejorar las condiciones de trabajo. Al recorrido se unieron vecinas y familiares de las costureras fallecidas que, como hace 32 años, juntaron esfuerzos ya no para cargar escombros, sino para colocar ofrendas de flores en memoria de sus compañeras. Ya en el monumento de bronce, elaborado por la escultura Patricia Mejía e inspirado en la costurera Guadalupe Conde Coronado, luchadora social y también presidenta de dicha asociación, se colocaron ofrendas y florales. Y bueno, la segunda noticia, también de CIMAC Noticias del día de ayer, nos dice: desechan iniciativa para despenalizar el aborto en Veracruz. Las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso de Veracruz rechazaron la iniciativa para terminar con la criminalización de las mujeres por interrumpir el embarazo en las primeras 12 semanas de gestación, argumentando que se trata de una acción inconstitucional. Y bueno, el freno de esta propuesta, hecha el 27 de julio por la diputada de Morena, se dio a pesar de ser una obligación que se debe cumplir por la alerta de violencia de género. Y de acuerdo al comunicado del Congreso, el dictamen será presentado para su votación ante el Pleno del Congreso en la sesión
de este jueves 28 de septiembre, justo en la última semana de los 6 meses que tiene el gobierno de Veracruz para cumplir con la alerta de violencia de género. Y como último, la tercera noticia dice así: liberan a Porky, acusado de violación, víctima no estaba debidamente tomada para ser violada. Esta noticia la pueden encontrar en CEM México, se publicó el 21 de septiembre del 2017 y dice: un joven acusado de violación en Veracruz recuperó su libertad tras 10 meses de permanecer en reclusión, luego de que un tribunal federal consideró que no se acreditó delito alguno, asegurando que no hay evidencia de que la víctima se haya resistido. En entrevista para MVS Noticias, José Martínez, padre de la víctima, una estudiante universitaria de Boca del Río, aseguró que la decisión tomada por los magistrados es indignante, pues argumentó que mi hija, cita esta fuente, que la hija de este hombre no estaba lo suficientemente tomada como para evitar que fuera violada. Y bueno, estas fueron nuestras 3 noticias no sexistas. Acuérdense que el propósito de esta sección es invitarlas a consumir, conocer y consultar por ustedes mismas los medios feministas que hay. Y bueno, ya vamos a pasar a la lectura de las cartas del día de hoy. Antes de esto queremos introducir a una experta, una ginecóloga que nos va a estar acompañando el día de hoy, una ginecóloga de Monterrey, que nos va a estar resolviendo unas dudas y en un momento más se va a estar integrando a esta conversación con nosotras. Queremos mencionar que debido a falta de tiempo no podremos leer todas las cartas, pero dedicaremos otro programa más para leer las que falten. Este programa lo podrán sintonizar el próximo martes 3 de octubre y esta semana lo estaremos anunciando en nuestras redes sociales. Y bueno, antes de comenzar con la primer carta, pues hay que tomar en cuenta que cada mujer vive esta experiencia, o sea, la experiencia de abortar, de forma diferente dependiendo del contexto y las circunstancias en las que se esté. Y esto es totalmente válido. Cada mujer tiene un proceso diferente antes y después y la forma en que se sienta es totalmente respetable. Y bueno, voy a comenzar con la lectura de la primera carta. Ok. He atravesado a lo largo de mi vida por distintas etapas en relación a la idea de ser madre. En estos momentos he estado convencida de hacerlo, pero en otros no tanto. Pensé que cuando se presentara la situación le decidiría. Mi concepto sobre el aborto también se fue modificando al conocer las historias de vida de otras mujeres. A mis 30 años, en una relación de bastante tiempo y ambos con trabajos estables, me encontraba en una condición que seguramente se consideraría idónea para empezar a tener familia. Sin embargo, cuando confirmé mi embarazo, entré en crisis. Por una parte, contemplé el hecho de estar en una situación hasta cierto punto privilegiada para asumir la responsabilidad, pero por otro lado no estaba en mis planes ni a corto o mediano plazo. Fue una circunstancia de mucha tensión por la forma de la decisión en mi actuar, pero después al principio yo sabía que no deseaba continuar con este embarazo. Lo hablé con mi esposo y de inmediato me brindó su apoyo ante cualquier decisión que yo tomara, y en mí estuvo la respuesta desde el inicio. Previamente no había tenido la experiencia de que alguien cercano a mí hubiese abortado, pero a estas alturas de mi vida estaba convencida de que es un derecho humano de las mujeres al cual no se nos da acceso. Aún así tuve miedo de desangrarme o ya de plano de morirme. También el tener la incertidumbre de que me afectara emocionalmente en el futuro, es decir, estaba segura de mi deseo de no ser madre, pero aún así me afligía e inquietaba por el desconocimiento que tenía sobre el aborto. Temía que por complicaciones o sangrado tuviera que involucrar a personal médico y que me increparan o denunciaran al advertir que había inducido el aborto. Afortunadamente nada de esto sucedió, fue un proceso simple en mi casa acompañada de mi pareja y una amiga con quien estuve intercambiando mensajes durante el día. No tenía muy claro cómo lo haría porque desconocía cómo era el procedimiento. De lo que tenía certeza era de que era sencillo, solamente debía comprar un medicamento de fácil acceso en la farmacia. Lo primero que hicimos mi pareja y yo fue buscar información en internet sobre la administración del medicamento, los síntomas y los riesgos. Una vez que lo conseguimos de manera muy fácil, un domingo me preparé
para estar acostada viendo Netflix mientras comenzaba con el sangrado. Mi pareja cocinó para mí ese día. En realidad fue una experiencia bella y de cuidados de mí para mí y de mi pareja para mí. El dolor y las molestias fueron un poco más de las normales cuando estoy en mi periodo, pero nada que no pudiera tolerar. El miedo se fue desvaneciendo conforme advertía que los síntomas se iban presentando tal cual. Lo leía en el protocolo de la página de la Organización Mundial de la Salud. Al sentir que ya había terminado el proceso, porque sí lo sentí de una manera que no puedo explicar, experimenté una sensación de tranquilidad. Sin embargo, aún quedaba en mí la duda de que más adelante me fuera a arrepentir. Un mes después de tal acontecimiento transcurrió el tiempo y esperaba el momento en que se manifestara emocionalmente en algún sentido negativo derivado de mi decisión, pero nunca sucedió. Por el contrario, comencé a plantearme nuevos planes, me sentí nuevamente dueña de mi vida y quería que todo el mundo se enterara como testimonio de que un aborto no tiene que ser algo trágico o traumático. Primero compartí mi vivencia con mis amigas más cercanas, después con gente que no tenía tanta confianza y terminé mi proceso emocional contándoselo a la única persona que pensé que jamás le confesaría, a mi madre. Notaba escepticismo de su parte, le era difícil creer que estaba feliz con mi decisión. Ya han pasado 2 años y no haría nada diferente. No era el momento, no era esperado, no fue planeado y no decidiera estar en esa situación. No descarto completamente la idea de ser madre, pero si se da, será cuando yo lo decida. Y bueno, esta fue la primera carta. Le damos la bienvenida a la ginecóloga que nos va a estar acompañando en la programa del día de hoy. ¿Nos puedes escuchar? Sí. Ay, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. El gusto es mío. Bueno, acabamos de leer la primera carta. Vamos a empezar a dar algunos comentarios. Como pudimos darnos cuenta, en este caso, la chica tuvo la fortuna de estar acompañada. Asimismo, no tuvo ninguna complicación. Compró las pastillas en la farmacia y pues bueno, este fue un caso muy particular que ya habíamos comentado fuera del aire, pero que en otros casos no lo vemos, ¿no? Que no está acompañada y tenemos una pregunta para ti en este momento. Y bueno, como primer pregunta nos surge si hay alguna diferencia entre las pastillas que te pueden dar en la farmacia a las que te dan en las clínicas especializadas. Sí, claro. Bueno, lo que se maneja aquí en México es que pastilla completa especializada se llama 486 o misotriptona. Okay. No está disponible de venta al público de modo regular. Uh-huh. Es una dosis única. Okay. Y su efecto no es directamente provocar que expulse el saco gestacional, sino simplemente va a detener la acción de la progesterona. O sea, la progesterona es una hormona que mantiene el embarazo en su lugar, digamos, Okay. que es producida en un sitio del ovario que se llama cuerpo lúteo, que es como el huequito que queda cuando se expulsa el óvulo. Un óvulo listo para ser fecundado, queda un huequito ahí. Entonces, si ese óvulo es fecundado, ese sitio se pone a producir progesterona. Entonces, ese sitio mantiene el saco gestacional, como quien dice, fijo en el útero durante los primeros 6 semanas aproximadamente a través de la acción de la progesterona. Okay. Entonces, el RU486, que es la misotriptona, bloquea la progesterona, pero no provoca que expulse de inmediato. Entonces, ahí es donde entra el otro medicamento que está más accesible en las farmacias, que es el misoprostol. Okay, que el muchos misoprostol, conocen. Ese sí va a provocar contracciones uterinas, reblandecimiento del cérvix y por lo tanto el hecho de que se despegue el saquito. Okay. ¿Podrías mencionarnos para qué es originalmente el misoprostol? ¿Perdón? ¿Para qué es originalmente la pastilla de misoprostol? Sí, el misoprostol es una prostaglandina. Las prostaglandinas son unas sustancias que se producen en el cuerpo en varias formas. Entre ellas ayudan a la circulación de vasos sanguíneos muy finitos, como por ejemplo los de la mucosa gástrica. Okay. Que cuando tenemos una gastritis por estrés, esos vasitos sanguíneos se contraen, digamos, y dejan de circular bien. Entonces, originalmente esto era para mantener esa microcirculación de la mucosa gástrica y prevenir úlceras y gastritis.
Entonces, originalmente se descubrió para la gastritis, pero acabó descubriéndose que también tenía efectos en el músculo uterino y en el cervix. Y en el músculo uterino causa contracciones y en el cervix causa reblandecimiento. Entonces, por eso se utiliza como un coadyuvante para la expulsión de un saco gestacional o también para inducir un trabajo de parto en una paciente con un embarazo a término. También tiene utilidad para detener las hemorragias de parto o de cesárea. Es muy utilizado por ejemplo, en lugares donde no hay ningún otro medicamento intravenoso para detener una hemorragia, también se utiliza para eso. Entonces es un medicamento que en realidad sí tiene mucha utilidad médica. Ok, perfecto. Vamos a pasar a la lectura del segundo caso que tenemos aquí y acabando la carta seguiremos nuevamente con preguntas. Claro que sí. En nuestra segunda carta tenemos el caso de una chica que en su momento fue estudiante, diciembre del 2007, 22 años recién cumplidos, y la voy a empezar a leer. Mitad de la carrera de Relaciones Internacionales y un mes antes de irme de intercambio a Francia. 2 pruebas de embarazo positivas y una ecografía lo confirmaron. El mundo se derrumbó entre las 4 paredes del consultorio mientras mi novio, el papá, tomaba mi mano. En ese momento, él dejó de existir. Había hecho ya suficiente. Le pedí que me dejara tomar la decisión. Era mi cuerpo, era mi vida. Aquello no estaba en los planes, mis planes. Mi sueño nunca fue casarme y tener hijos. Mi sueño era estudiar, viajar, conocer gente, lugares, aprender idiomas, probar comidas, vivir. Y en aquel momento todo parecía irse a la basura por haber sido una tonta, por haberle permitido a él y a la calentura tomar el control de la situación. En mi mente aún estaba fresco el recuerdo en algún motel de la ciudad, un 15 de diciembre, según mis cálculos. Salimos del consultorio, subimos al coche y nos paramos después en alguna calle. Necesitaba llorar. El miedo invadía cada una de mis células. No lo quiero tener, le dije sin dudarlo mucho, aceptó. Había que actuar rápido. Aún podía tomarme alguna pastilla y abortar en el baño de mi casa. Investigué por internet cómo conseguirlas. Había gente que decía venderlas, pero no había riesgo. Aún así, el miedo no dejaba de invadirme. ¿Y si me ponía mal? ¿Y si terminaba en el hospital? ¿Y si por aquello me detenía la policía? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué pensarían mis papás? Mis papás, en los que más pensaba, su hija modelo, su niña de 10, su princesa, la nena de papi, embarazada. No pude comprar las pastillas aquí, pero mi viaje estaba cerca. Podía hacerlo en Francia. Allá no había peligro, allá es legal, y allá no me iban a tratar como delincuente por decidir sobre su cuerpo y su vida a una mujer que cometió un error. Estando allá, muerta de miedo aún, me puse en contacto con los servicios médicos. Agendé la cita para revisión. Por el tiempo de gestación ya no podría abortar con una pastilla, tendrían que hacerme un legrado. El 14 de febrero del 2008 llegué al hospital temprano. 2 noches antes había tomado la pastilla que interrumpiría el embarazo. Ya no había vuelta atrás. Me dijo la enfermera mientras ponía en mi mano 2 pequeñas pastillas que acabarían con todo. En el hospital todos me trataron bien, enfermeras, doctores, en sus ojos no había juicios, había compasión. Me pusieron en un cuarto con otra chica que también iba a abortar. Nos hicimos compañía, nos dimos palabras de aliento, de sororidad. Nadie más en el mundo podría comprender lo que sentíamos en aquel momento. Me llevaron al quirófano. Si cierro los ojos aún puedo ver el techo blanco, la luz cegadora. Una doctora muy linda me dijo que no tuviera miedo, que todo estaría bien, que no habría dolor. Así fue, no hubo dolor, estuve despierta y aquello tardó apenas unos minutos. De pronto lo sentí, como algo se desprendía de mí y solo pude decir te quiero, mientras una lágrima se escapaba de mis ojos. Debe sonar contradictorio. ¿Cómo podía decirle te quiero a alguien de quien me estaba deshaciendo? Pues no lo sé, pero lo quiero porque me enseñó que soy fuerte, que sola puedo enfrentarme a todo. Lo quiero porque fue una gran lección. Lo quiero porque no era su culpa. Lo quiero porque me dio más vida. Un día entero en el hospital y yo estaba lista para regresar a casa. Todo estaba bien. Podía caminar. Caminé sola hacia el metro y viajé cerca de 1 hora para llegar a clases. Aún tenía cosas por hacer. Tenía que seguir. Tenía que hacer lo que fui a hacer.
El metro abarrotado de globos en forma de corazón, de flores, de enamorados. Todos los sentimientos del mundo revoloteaban en mí. Tristeza, felicidad, amor, miedo. Cada 14 de febrero se volvió inolvidable. Es como si sucediera ese día una y otra vez por casi 10 años. Un tatuaje en mi vientre es una pequeña lápida que conmemora y agradece. Aunque no estés siempre, serás parte de mí. Namaste. Y bueno, para comentar este caso en especial, nos damos cuenta, pues, la chica hizo el aborto en el extranjero, en Francia específicamente. No estuvo acompañada en el proceso, pero el novio estaba totalmente de acuerdo con su decisión. También podemos, quisiéramos comentar, o bueno, preguntar a la ginecóloga, ¿por qué, aunque sigas en el periodo de 12 semanas, el médico elige entre pastillas o legrado? Muy bien. En este caso en particular, como estoy escuchando a la chica, a la paciente, le dieron las dos cosas. Le dieron las pastillas para que reblandeciera el cérvix. Ajá. Y luego hicieron el legrado. Esto es porque alrededor de las 12 semanas en delante el útero y el saco y la placenta ya es mucho volumen, o sea, ya es más fácil o más probable que retenga restos. Okay. Entonces, seguramente a lo mejor expulsó y lo que hicieron fue retirar restos, no lo especifican porque pues muchas veces uno como paciente pues no se da cuenta del todo, o la otra posibilidad es que para ahorrar tiempo en la clínica pues hayan nomás esperado a que reblandeciera un poquito su cérvix y hayan hecho la extracción del saquito y de todo lo demás junto con ya en un solo procedimiento, sin esperar a que ella expulsara espontáneamente, lo cual también es correcto siempre y cuando el cérvix esté bien dilatado, o sea, que esté abierto, pues, y que quepan bien todos los instrumentos. Okay. Entonces, en este caso, pudo haber sido esa situación, pero sí es muy frecuente, ya cerca de las 12 semanas se va elevando el porcentaje de abortos incompletos, o sea, que por más que le diste la dosis indicada, expulsó saquito, queda todavía pedacitos de tejido placentario y hay que hacer un legrado. Ok. Teníamos como otra reflexión que surgía a partir de nuestra lectura, que muchos de los casos las mujeres no son acompañadas ni físicamente, ni emocionalmente, ni psicológicamente. Entonces esto es algo que tú nos comentabas anteriormente que es muy importante, ¿no? Sí, claro, afortunadamente en este caso ella no tenía la presencia física de sus familiares y amigos, lo cual pues sí es un poquito, híjole, pues es delicado porque un procedimiento, aún con todas las de tu parte, ¿verdad? Que todo esté bien, hay pacientes que de todos modos van a tener una hemorragia severa, que ponga en peligro su vida, que acabe en histerectomía o que requieran medidas de contención, transfusión. Todo ello involucra que sí es bien necesario que una paciente no esté sola. Sí debe haber alguien al pendiente y enterado de su estado. Y simplemente pues todo el proceso ahí ella pues emocionalmente pues tenía ese apoyo y el contexto pues era bastante contenedor, o sea, los médicos, todo el personal pues le dieron esa compañía en cierto modo. Sin embargo, si algo se hubiera complicado más allá, pues sí, quizá hubieran tenido que mandar traer a alguien de acá de México, ¿verdad? Para acompañarle. Claro, Sí. y más que nada esto es algo que vemos muy seguido, que comentábamos aquí con Pau, que muchas tienen la fortuna de estar acompañadas o también un privilegio, no todas estamos como en igualdad de oportunidades, tanto de información, tanto en cuestión económica, de muchas cosas, ¿no? Y pues afortunadamente muchas tienen acceso, ¿no? De ir, de acudir a otros lugares donde pueden ser atendidas de manera legal, ¿no? Y otras donde no, y creo que es una reflexión muy importante que nos tenemos que llevar aquí. Sí, definitivamente, si vemos las cifras de mortalidad van directamente de la mano con la marginación y con la persecución, la criminalización. En donde más criminalizado, donde menos acceso, esas dos cosas van de la mano con elevar complicaciones y mortalidad, por supuesto. Okay.
Bueno, y por ahora vamos a ir a un corte. No se muevan de aquí, vamos a regresar con más testimonios y más cartas, más casos. Y pues bueno, regresamos a Poderosas en un momento. Yo no me muero si no estás aquí. Puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Y me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Y me quiero libre contigo. Estamos de regreso en Poderosas con nuestro especial por el Día de Acción Global por un aborto seguro, legal y gratuito. Y bueno, en este martes estamos hablando de testimonios con el hashtag Yo Aborté. Y ahora continuaré con la lectura de nuestro tercer testimonio. Y va así. Mi historia fue así, en un viaje que hice con un hombre que tenía poco de conocer. Entre copas y más copas terminamos en la cama. Yo no tomaba anticonceptivos en este momento y mi pareja no traía condones. Lo hice sin protección, pensando en que a la mañana siguiente podré ir a la farmacia y comprar una pastilla del día siguiente. Sin embargo, me dio pena decirle que tenía que hacer eso y lo dejé pasar. Recordé que la dichosa pastillita se puede tomar hasta 72 horas después, sacrificando un poco de eficacia, pero dije, no pasa nada, tengo todo bajo control. 2 días después regresé a mi ciudad y me tomé la pastilla. Para mi sorpresa, un tiempo después me empecé a sentir mal y pasó lo que tenía que pasar. Estaba embarazada. Entré en pánico inmediatamente. Me hice 5 pruebas de embarazo una tras otra, todas positivas. No estaba lista para ser mamá y el futuro padre de ese bebé era un perfecto desconocido con quien no quería tener un vínculo. Tenía tan solo 19 años, mi vida no estaba lista para traer un bebé al mundo. Estuve una semana en pánico, sin poder dormir, sin poder decirle nada a nadie, ahogándome sola por dentro, hasta que empecé a buscar soluciones. Yo vivo en Monterrey, en donde abortar es ilegal bajo cualquier circunstancia. Recordé que uno de mis exnovios es ginecólogo y sin pensarlo le llamé y expliqué la situación. Le dije que había investigado en internet que había una pastilla que, insertándola en la vagina, provocaba el aborto casi inmediato. Este exnovio me puso en contacto con una mujer que se dedica a vender estas pastillas en el mercado negro o a través de internet. La contacté, acordamos vernos en un lugar público y a cambio de 300 pesos me entregó 2 pastillas. Mi exnovio se ofreció a asistirme en el proceso. Fuimos a un motel y ahí mismo él me puso las pastillas dentro de la vagina y al paso de un rato comenzó la hemorragia. En la regadera los dos bajo el chorro de agua vimos cómo salía sangre, hasta que solté un saquito. Él mismo me confirmó que este era el producto y que todo había terminado. Me puse toallas sanitarias gigantes y regresé a mi casa. Los cólicos eran impresionantemente fuertes, tuve que medicarme durante varios días para poder tolerar la situación y sin poder decir nada en mi casa porque me mataban. La hemorragia y los cólicos nunca se detuvieron y volví a entrar en pánico. Acudí con un médico que me hizo un eco, me confirmó que estaba embarazada. Me confirmó que estuve embarazada y que había tenido un aborto espontáneo.
Yo seguí la corriente y me hice la que no sabía nada. Finalmente me recetó medicamentos para parar la hemorragia y con el paso de los días todo volvió a la normalidad. Al día de hoy han pasado 11 años de aquella horrible experiencia. Casi nunca lo platico con nadie porque sé que seré brutalmente juzgada. Yo sigo creyendo que fue la mejor decisión al día de hoy, a mis 30 años, y sigo sin ser madre, porque sé que no vine a este mundo, que no vine a eso a este mundo. Las 2 o 3 personas que lo saben me preguntan si me arrepiento y no me arrepiento. Fue la mejor decisión que pude tomar porque aunque puse en riesgo mi vida, tuve la madurez suficiente para entender que este niño solo vendrá a este mundo a sufrir. Y bueno, terminamos la lectura de la tercera carta. Como podemos ver, en este caso, la chica fue acompañada y asesorada por un ginecólogo que en ese entonces la ayudó a llevar a cabo, a parar el embarazo, llevar a cabo el aborto. Como decíamos anteriormente, nos llama la atención que en muchos casos otras chicas no han sido acompañadas por un ser querido, por alguna persona cercana a la que le tengan confianza, ¿no? Y es muy fuerte cómo este estigma prevalece, ¿no? En muchas ciudades, ¿no? También en ciudades donde es legal el aborto y mucho más donde es ilegal, ¿no? En este caso, quisiéramos hacerle varias preguntas a la ginecóloga. Y bueno, pues la chica comentó que usó unas pastillas que compró en el mercado negro, pero estas pastillas pues obviamente no es como que se crearon para esto, ¿no? Para tener un aborto correcto. Y ya pasando más al lado médico, pues queríamos saber qué tan normal es tener una hemorragia y cólicos por la ingesta de estas pastillas. Pues mira, el hecho de que sean compradas entre comillas de modo clandestino no quiere decir que no sean. De seguro lo que le vendieron es misoprostol por el precio y la manera de venderlas. Como requieren receta, aquí en la localidad requieren receta y muchas veces ni así, hay farmacias que se ponen un poquito especiales y quieren así una receta controlada y tal. La caja contiene 28 tabletas, hay gente que se dedica a comprar las cajas y venderlas como sueltas, como si fueran cigarros de la tiendita. Y bueno, incluso hay páginas que apoyan el ILE, el programa de interrupción legal del embarazo, que prestan como asesoría y apoyo. Eso es ahorita, ¿verdad? Para ir a Ciudad de México y te mandan por paquetería tu combo, ¿verdad? Puede ser de 8, de 12 pastillas, van variando en precio. Esto, como dice la carta, sucedió hace 11 años. En ese tiempo, pues todavía no empezaba el ILE. Seguramente a ella se las vendió una persona que hizo la compra de una caja y las vendió sueltas. La pregunta médica que me hacen de por qué continuó la hemorragia, pues ahí lo más seguro que ocurrió fue un aborto incompleto. O sea, como ella bien dice, el ginecólogo que estuvo ahí presente con ella fue testigo de que ella expulsó solamente el saquito y ahí lo que procedía era realizar un eco para confirmar que realmente expulsó todo el tejido y no fue así. Tan así que pues la paciente continuó con bastante dolor y con sangrado activo por varios días hasta que no aguantó más y pidió ayuda. Entonces ya le confirmaron que le faltaba expulsar y le dieron más medicamento. Probablemente de lo mismo, le dieron misoprostol para que continuara expulsando y cortara un poquito la hemorragia. Okay. Entonces sí es bien importante que la asesoría y el apoyo sean lo más continuo, lo más comprometido posible, porque aquí es lo mismo. Ella recurrió a alguien que pues realmente no le brindó el apoyo como debe ser, o sea, completo. Okay. También tenemos otra duda. Nos imaginamos que dependiendo del organismo de cada quien, pues reaccionan diferente, ¿no? Ante las pastillas. Así es. Ajá, desgraciadamente, los paquetitos que venden de 2, de 4, de 8, pues tú nunca sabes si con eso vas a tener. Hay pacientes que se compran la caja completa de 28 y con la primera pastilla ya están expulsando, y hay otras que se acaban toda una caja
y van por otra porque no completan, o el médico termina, por ejemplo, si es un aborto médico, ¿verdad? Por ejemplo, que ya no tiene latido el embrión o el feto, el médico tiene que, con instrumentos médicos, insertar la tabletita dentro del cervix o hacer alguna otra manera, ¿verdad? Diluirlo, etcétera, porque cada organismo reacciona diferente, no todos tienen la misma respuesta a las mismas dosis. Okay. Entonces, se puede decir que hay como un número de días, por así decirlo, normales para, pues, como, o sea, que pare la hemorragia. Sí, pues la palabra clave aquí es hemorragia. Lo normal es que después de un aborto completo, si el útero realmente quedó limpio, tú vas a tener un sangrado no mayor a una menstruación y no mayor a 7 días. Okay. Pero si ese sangrado no es como una menstruación, si es abundante, si está acompañado de coágulos grandes, si te cambias una toalla y ya estás por otra, o sea, no es normal. Hay que acudir lo más pronto que se pueda a hacerse una ecografía, una valoración completa para confirmar si se requiere algún otro medicamento o procedimiento adicional. Perfecto. Esta falla o aborto incompleto va a ocurrir hasta en el 30% de todos los casos. Ok, es interesante el dato. Bueno, vamos a pasar a la lectura de otro caso. Lo voy a empezar a leer. Dice, tengo 24 años y en noviembre del año pasado aborté. Siempre estuve a favor del derecho a decidir y hace 2 años yo decidí tener un hijo con la persona que creí que amaba. Me costó mucho trabajo aceptar mi embarazo, terapia, noches donde lloraba porque realmente no estaba segura de si quería ser mamá o no. Era demasiado tarde para echarme para atrás, ya tenía 4 meses y lo asimilé con todo y todo. Me puse a imaginar mi vida con mi bebé, con mi familia, nuestra casa, yo decorando su cuarto, siendo la mejor esposa para el papá de mi hijo. Hasta que un día él se hartó de tener una estabilidad conmigo y se fue llevándose sus cosas y su mamá reprochándome lo mala esposa que fui al no poder retener a mi marido. Fue un golpe muy duro para todas las ilusiones que yo tenía. Me quedé con el apoyo de mis papás para que quedaran al cuidado de mi hijo y yo poder trabajar cuando mi bebé ya tenía 5 meses. Su padre, a la fecha, es un turista emocional, iba y venía y yo lo seguía aceptando por el hecho de ser el papá de mi hijo. Hasta que me armé de valor y decidí sacarlo de mi vida a base de terapia y ejercicios para poder liberarme de él, y cuando por fin lo había superado, o eso creí, llegó de nuevo. Nos vimos para hablar sobre las condiciones para el cuidado de nuestro hijo y en la plática salieron temas de cuando estábamos juntos. Debo decir que él es muy astuto para meterse en la mente de otros y yo soy muy ingenua y con el corazón tan blando para creer que una vez más podría funcionar. Él siempre me ha encantado en la intimidad, entonces eso fue una gran debilidad para mí. Ese día terminamos teniendo relaciones, pues desde que él se fue de mi casa, yo no había estado íntimamente con alguien más. Fue un octubre del 2016, no me cuidé, quizás me comporté como adolescente por no hacerlo, pero no creí que pudiera pasar de nuevo. Para el 29 de octubre no llegaba mi regla, pero creía imposible que pudiera estar embarazada, pues creía que el método del ritmo no funcionaría tan bien como antes. Le conté a mi mejor amiga y ella me compró una prueba casera de embarazo para quitarnos la duda de una vez. Yo seguía escéptica ante la probabilidad de un embarazo, pero acepté hacerla. Estábamos trabajando aquel día, temblorosa fui al baño de empleados para hacer la prueba aún pidiendo que fuera negativa. Fueron los 4 minutos más desesperantes, aún más que con mi primer embarazo. Positiva fue la respuesta de mi prueba casera. Estaba impresionada después de casi 1 año de no haber estado íntimamente con alguien, llega él y salgo embarazada. Me sentí tan estúpida, al poco rato me hice otra prueba casera para asegurar que era real, la cual también salió positiva. Inmediatamente me comuniqué con él dándole la noticia, la cual tampoco le cayó de maravilla, pues por 1000ª vez me mostró su peor lado, diciéndome que yo me encargara de eso, pues aquel día él pagó el motel, ahora me toca pagar esto a mí. Me quedé impotente, con un sinfín de emociones atrapadas en mi estómago. ¿Cómo es posible que me haya dicho eso? Si fue un error de los dos.
Yo estaba con la decisión firme de abortar, creyendo que él me apoyaría, incluso que iríamos juntos, pues yo desconocía qué proceso sería mejor para mí, además de cómo ocultarlo de mis padres. Al día siguiente, aún con miedo y esperando que el resultado fuera erróneo, acudí a un laboratorio para hacerme una prueba de sangre. Los resultados me los dieron de inmediato y seguía con nervios, creyendo que aquella hoja diga negativo. Quería esperar a llegar a mi casa para abrir el sobre, pero no me pude resistir, así que camino a casa lo abrí y cuando leí el resultado se me heló la sangre, pues era positivo. Derramé algunas lágrimas antes de llegar a mi casa y al mismo tiempo pensando en qué voy a hacer, intenté comunicarme de nuevo con él mandándole una foto con los resultados de los análisis para que me creyera, pero aún así no lo convencí, pues él aseguraba que no eyaculó dentro. ¡Qué reverenda estupidez! Le dije que sabía de unas pastillas para abortar, le pedí que me acompañara a comprarlas y que estuviera conmigo en el proceso, pero no quiso, siguió diciendo que ese era mi problema y que yo lo solucione. Y eso fue lo que hice. De inmediato fui a la farmacia a comprar misoprostol y un paquete de toallas femeninas. Al llegar a la casa indagué, leí y vi tantos videos sobre aquellas pastillas abortivas para saber cómo y en qué dosis tomarlas. Mi mejor amiga estuvo en todo momento, me pedía que le informara cómo estaba, qué estaba haciendo y qué era lo que sentía. Ella fue la única que estuvo conmigo en ese proceso. Eran las 10 de la mañana cuando tomé las primeras 4 pastillas de forma sublingual, pues leí que así no se detectaban en el organismo y comencé a sentir cólicos leves y diarrea. A las 10:30 tomé la siguiente dosis de 4 pastillas debajo de la lengua, empecé a sangrar y tenía asco y dolor de vientre. A las 11 los dolores en el vientre empezaron a ser más intensos, iban y venían y el sangrado también era un poco más abundante. Eso me tranquilizaba, pues sabía que el proceso de aborto ya estaba. Para las 11:30 ya no podía levantarme, los dolores eran más intensos, me sentía muy débil y ya no pude más. Así que acudí a mi unidad médica en compañía de mi amiga y su novio. Pero no me entendían, pues en recepción les dije que tenía náuseas y dolor de vientre. Me aterraba decirles que estaba teniendo un aborto, así que para ellos no era un caso de emergencia. Pasó 1:30 y sin ser atendida, hasta mi amiga me dijo que fuéramos a una clínica particular, pero yo no tenía dinero para costear esa visita. Aún así fuimos y al llegar me hicieron un ultrasonido mostrándome mi embrión de 1 mes, que en ese momento ya era una bolsa de sangre, pues mi aborto estaba incompleto. Al ver la imagen en la pantalla me quería morir. Jamás pensé que a mi edad tendría que tomar una decisión de esa magnitud y sola. El doctor me dijo que tenían que hacerme un legrado, pues tenía un montón de coágulos en la matriz y el costo era de 7,000 pesos, dinero con el que yo no contaba. Una vez más, intenté ir a otra unidad médica de gobierno, esta vez diciendo que estaba teniendo un aborto y de inmediato me atendieron sin cuestionar más. Me pusieron una bata y me pidieron que dejara mis pertenencias, pues mis acompañantes no podían entrar conmigo. Para esas alturas, mi amiga le marcó a mis papás para informarles lo que estaba pasando y también llamó a otras de mis mejores amigas para que nos acompañara. Una de mis amigas le mandó un mensaje como último intento al papá de mi hijo diciéndole que estaba en el hospital a punto de que me hicieran un legrado, a lo que él solo respondió: «Ok, gracias por avisar». Entré al hospital aproximadamente a las 8 de la noche y me hicieron el legrado a las 4 de la mañana. Me metieron al quirófano, otra vez sentí aquel horrible dolor de la raquia y aunque no estaba dormida totalmente, sentí lo que me hacían, cómo introducían instrumentos dentro de mi vagina, raspaban, aspiraban, raspaban y aspiraban. Me preguntaron si quería algún método anticonceptivo y sin dudarlo pedí el dispositivo intrauterino. Salí del quirófano y me trasladaron al piso de recuperación. Casi no pude dormir, pues viví tantas emociones en un solo día de lo poco que dormí, fue por el efecto post-anestesia. La mañana del 1 de noviembre me dieron de alta y mis papás fueron por mí con una cara de decepción, enojo y tristeza al mismo tiempo. Fue horrible llegar a la casa y ver el rechazo de mi hijo de 1 año. Quizás energéticamente él sentía algo que yo interpretaba como rechazo. Me está costando mucho trabajo aceptar y darle un lugar a aquel ser que estuvo por poco tiempo conmigo. Fue difícil pasar todo este proceso, no me arrepiento de mi elección, solo que es triste cargar con esta historia y que la persona que creí que era mi pareja no tenía ni un poco de remordimiento, pues no se preocupó un solo instante por mí. Nunca estuvo conmigo, solo aprovechó el momento de vulnerabilidad por el que pasaba.
Quizás mi historia no tenga algo de especial para ser publicada, pero me encantaría que llegara al corazón de alguien, que todas las mujeres se den cuenta que no están solas, no está mal que decidan lo mejor para ellas, aunque por dentro se estén desgarrando en algún momento. Esa tempestad va a pasar. Y bueno, con esta carta, como ya habíamos comentado antes, volvemos a notar que pues esta chica tampoco tenía apoyo de la pareja y es algo que pues es importante, o sea, no sabes el proceso cómo lo vas a tomar y necesitas tener un apoyo de cualquier tipo. Bueno, también ella en específico detalla pues con hora y días y todo cómo fue su aborto y va diciendo las complicaciones que va teniendo. Pues nos menciona que acude primero a una clínica privada, que también habíamos mencionado antes, pues no todas las mujeres están en las mismas circunstancias, no todas cuentan con los mismos recursos, no todas están en una situación de privilegio, y ella no pudo, o sea, simplemente no pudo manejar, pagar esa cantidad y tuvo que acudir a una clínica pública, y ya pues, o sea, para poder resolver esa situación. Y nuevamente, bueno, en este caso muy particular, en su caso sus papás pues supieron que ella abortó, y en otros casos hay situaciones que nadie supo, ¿no? Que solo la persona está cargando con esta experiencia sola. Y de hecho queríamos preguntarle a la ginecóloga, pues por qué hubo tanta complicación en este caso, ¿no? Y nos vamos a otros casos atrás, como ya los comentábamos, que muchas veces es la dosis, ¿no? Así es. Bueno, en este caso yo no lo considero con complicaciones graves. Fíjese bien que aquí lo que presentó ella fueron dos situaciones. Una, efectos colaterales muy intensos, y la otra, lo mismo que ya habíamos comentado, un aborto incompleto. O sea, el tratamiento no fue el suficiente y quedó inconcluso. Entonces, aquí, primero que nada, los efectos colaterales del misoprostol por sí solo puede provocar náuseas, diarrea también, fiebre moderada, leve, moderada, 38, máximo 39, y obviamente cólicos, dolor y sangrado. Aquí ella pues tuvo los efectos muy claramente, dice toda su cronología, ¿verdad? 10 en punto, 4 tabletas umbilicuales. A las 10:30 se tomó otras 4. Aquí lo que se supone que una dosis para provocar expulsión, reblandecimiento cervical, pues serían 2 a 4 tabletas, pero con intervalos de 4 a 6 horas. Okay. No de inmediato a la media hora, ¿verdad? Entonces eso provocó que sí fuera muy intenso y muy brusco el efecto, provocándole pues que casi saliera luego a buscar ayuda y todo ese peregrinar que tuvo, ¿verdad? En una unidad pública, luego una privada y luego finalmente un hospital público. Claro. Entonces, pues todo eso aumenta el hecho que pues sea más traumático, más desgastante para ella. Y luego el procedimiento, pues en sí parece que estuvo bien, que fue oportuno. Como bien le dijeron, pues sí traía muchos coágulos adentro, sí era necesario el legrado. Y pues lo hicieron ahí con una raquia, pues que la raquia sí te quita, digamos, el dolor, pero sigues sintiendo movimiento, sigues sintiendo que tocan o que mueven. Entonces eso, pues si ella está súper ansiosa con todo su contexto tan adverso, pues obviamente va a ser parte de algo más traumático. Claro. Entonces, pues sí, yo diría que esos fueron los dos factores. Uno, efectos colaterales muy muy intensos por intercalar las dosis tan rápido, y luego pues todo el contexto que pues que es lamentable que haya gente, hombres tan irresponsables, tan nocivos, porque es algo muy nocivo, o sea, puede conducir a la muerte de una mujer ese grado de pues sí, es un maltrato, es claro, un abandono y un maltrato, una irresponsabilidad muy grande. Claro, y claro, a ellos nadie les va a ir a reprochar que hayan o no hayan hecho las cosas, ¿verdad? Claro, y es lo que compartíamos como reflexión Pau y yo,
y todo el equipo de producción de Poderosas, que algo muy clave en este tipo de situaciones es el acompañamiento, y lo volvemos a decir, lo volvemos a remarcar, que en este tipo de situaciones es muy importante el acompañamiento y hacer reflexión de que no todas tenemos y no todas contamos con las mismas oportunidades, ¿no? Hay muchas brechas de información, de seguridad, brechas económicas, ¿no? Que esto permea en la forma en que experimentamos este tipo de situaciones. Así es. Y bueno, ya casi se nos está terminando el tiempo, pero como parte de nuestra reflexión, como ya mencionaba Pau al principio, pues cabe mencionar que cada una de ellas, cada una de nosotras vivimos las cosas de diferente manera. Por lo tanto, todas merecen nuestro respeto, todas son mujeres muy valiosas que han enfrentado situaciones muy fuertes. Pero eso no les quita valor, eso no les quita valentía, ¿no? Y eso no les quita también ni su dignidad ni el respeto. Entonces queremos aplaudirles y agradecerles por mandarnos su testimonio, ¿no? Por ser unas mujeres muy valientes, muy, muy, muy poderosas. Definitivamente, concuerdo contigo, Paulina, y con todo el equipo, que realmente en la medida que las mujeres tengamos el valor de sacar nuestra voz y de estarnos apoyando entre nosotras y exigir cada vez más lo que la sociedad tiene que proveer, como ante cualquier situación humana tiene que haber apoyo en la salud, y la salud reproductiva es un derecho muy integral que ellas están ejerciendo en situaciones adversas, y eso es admirable. Ellas realmente están abonando a una mejor sociedad con su conciencia y con su valentía. Claro. Y bueno, te agradecemos mucho a ti por acompañarnos el día de hoy. No sabes la gran aportación que has dado aquí en la programa. Más que nada, pues para informar, ¿no? Porque necesitamos mucho eso, necesitamos crear espacios donde podemos informar, donde podemos hacer una reflexión. Asimismo, agradecemos a nuestras radioescuchas por haberse quedado con nosotras. Esperamos que este programa haya servido como un ejercicio de reflexión para que nuestra audiencia conozca las diferentes experiencias de mujeres que han abortado. Y nuevamente agradecemos y aplaudimos su valentía. Les recordamos que esta programación especial sobre el aborto seguirá el próximo jueves y también el próximo martes, a la misma hora, de 8 a 9 p.m. por Frecuencia Tech. Y bueno, recuerden seguir nuestra página de Facebook para estar en contacto. Nos encuentran como Poderosas. Y otra vez agradeciendo a todas las que mandaron sus testimonios, porque como ya dijo Pau, pues demostraron pues ser valientes, tomar la responsabilidad y darse el derecho de decidir sobre su propio cuerpo. Y bueno, esto fue Poderosas. Nos vemos el próximo jueves.